Hoy te platicaré del mensaje del Cártel del Noreste al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante las incesantes búsquedas de familiares desaparecidos y a los peligros que se enfrentan, colectivos de madres buscadoras dirigieron una carta a los cárteles del narcotráfico más poderosos de México, en la que proponen una tregua para facilitar el hallazgo de sus familiares desaparecidos. Esa propuesta provocó críticas hacia las autoridades por no poder garantizar la seguridad a las madres de las víctimas, a tal grado que ellas tuvieron que recurrir a los mismos delincuentes. El pacto de paz llegó a Palacio Nacional, en donde el presidente de México respaldó la propuesta y extendió la invitación a la delincuencia organizada a sumarse, y fue en cuestión de días que el primer cártel respondió al presidente. Ellos afirman estar dispuestos y han pedido conocer qué funcionario público servirá de enlace para firmar tal compromiso. En este video te platicaré de esa propuesta y del intercambio de mensajes entre el gobierno de México con la delincuencia organizada. Bienvenidos al Caporal del 27 de junio, comenzamos. El Cártel del Noreste respondió un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, en razón de la declaración que dio en su rueda de prensa de fecha 30 de mayo del presente año, a la petición de las madres buscadoras de Sonora, en donde solicitaban de manera textual una tregua por los grupos o cárteles, entre otros el CDN. Esta organización quiere manifestar que en respuesta a su petición realizada, en el sentido de que ellos deben asumir una responsabilidad y comportarse como buenos ciudadanos, no perderse o pensar que ya no tienen otra opción, otro camino. Siempre hay salidas para los que no quieren usar la violencia. En este sentido, esta organización da respuesta a su llamado de tregua. Sobre este video que ha estado circulando desde el pasado fin de semana, no había querido traerte una transmisión específica porque estaba esperando la respuesta del gobierno de México o del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión es una respuesta que todavía no llega a más de 48 horas de la difusión de este video, pero traigo bastante información en torno de este acontecimiento, para lo cual, para entender lo que acabas de ver, es importante revisar una carta dada a conocer en mayo de este 2023, escrita por el Colectivo Nacional de Víctimas 10 de marzo y la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas. Una carta que fue dirigida a 10 cárteles de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, el del Golfo del Noreste, los Zetas Vieja Escuela, de los Salazar, Tijuana, Ciudad Juárez, Beltrán Leiva y la familia michoacana. En esa carta, las madres buscadoras de sus familiares desaparecidos propusieron un pacto de paz, al que le nombraron Pacto Social para prevenir y erradicar la desaparición de personas en México y fomentar la paz. Ese es el nombre oficial. Este pacto plantea 3 compromisos. El primero, el respeto a un sepulcro digno para las personas fallecidas con el fin de erradicar la desaparición de personas. El segundo, respetar la vida y el libre tránsito de las personas que están buscando a sus familiares desaparecidos. Y el tercero, cesar los conflictos armados. A continuación te voy a mostrar la carta de manera íntegra y de fondo escucharás a Delia Quiroa, escucharás leer la carta. Ella es activista y defensora de derechos humanos y es portavoz precisamente de quienes han redactado este mensaje, portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de marzo y de la Unión de Colectivas Madres Buscadoras en Tamaulipas. Mensaje a los líderes de los cárteles mexicanos: Cártel Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, del Golfo del Noreste, Zetas Vieja Escuela, de los Salazar, de Tijuana, de Ciudad Juárez, de los Beltrán Leiva y la familia michoacana y a los caballeros templarios. Ustedes y nosotros tenemos algo en común: somos abusados por nuestro gobierno, porque ambos, víctimas e imputados, nos vemos obligados a realizar trámites judiciales que son una tortura interminable, además de muy costosos, y quienes sufren todo esto son nuestras familias. Por todo lo anterior, es que les vengo a proponer la firma del siguiente pacto, al que he llamado Pacto Social para prevenir y erradicar la desaparición de personas en México y fomentar la paz. Esta carta despertó muchas críticas, no hacia las personas que la redactaron, sino por el hecho de que en México, ante la incapacidad de las autoridades para garantizar paz, las víctimas hayan tenido que recurrir a la delincuencia organizada para pedir que cesen la violencia.
Justo por esta situación fue que el tema llegó a la conferencia matutina el pasado 30 de mayo, en donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre la propuesta de las madres buscadoras, una propuesta planteada a la delincuencia organizada. Y desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo esto. Estoy de acuerdo. Ojalá y se lograra la paz. La violencia es irracional y vamos a seguir buscando la paz, conseguir la paz. Y en eso estamos, y si hay una iniciativa de ese tipo, claro que la apoyamos. ¿Con los grupos del crimen organizado, presidente? Que no actúen con violencia, claro que sí. Si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen de manera violenta, claro. Se burlan de mí cuando planteo que sus mamás, sus papás, sus abuelos los cuestionan. Esta no es la primera vez que el presidente de México pide incluir a los narcotraficantes en pactos de paz, y de manera textual. Hace un año, tras el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas y de un guía de turistas en Chihuahua, la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Compañía de Jesús convocaron a una jornada de oración por la paz ante la violencia que ya estaba azotando en México. Y justo en ese contexto, también en la conferencia matutina, pero la del 5 de julio del 2022, sin pregunta de por medio, el presidente habló sobre la postura de la Iglesia, celebró la propuesta y consideró que sí deberían de ser incluidos los narcotraficantes porque son seres humanos. Y lo segundo que quiero decir es que celebro el comunicado de la Iglesia Católica y de los jesuitas, porque están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz. Es otro tono. Sí, estoy de acuerdo. También. Porque son seres humanos. Ese es otro asunto. La primera vez que Andrés Manuel López Obrador hizo una consideración como esta, ya en calidad de presidente de México, fue 2 años atrás del video que te acabo de mostrar, en febrero del 2020, durante una reunión en Jalisco con elementos federales, en donde hubo un video que fue compartido, de hecho, por el gobierno de México, en donde el presidente instruyó a no cometer abusos fuera de la ley y justificó las causas. Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto. El uso de la fuerza tiene límites y básicamente es para la legítima defensa. Pero regresando al caso de la carta, le exhorto a firmar el pacto y la aceptación del presidente justo a buscar este pacto con la delincuencia organizada. Tras las declaraciones hechas en la conferencia matutina, hasta allí había quedado el asunto. Hasta apenas que llegó este fin de semana, cuando en redes sociales comenzaron a circular un video en donde hombres armados que se identifican como integrantes del Cártel del Noreste se grabaron enviando un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde dicen aceptar la tregua por la paz. En el video se aprecian a 9 personas fuertemente armadas con uniforme tipo militar, haciendo alusión al mensaje enviado por el presidente en la conferencia del pasado 30 de mayo. El vocero, quien lee el pronunciamiento, asegura que aceptan el trato debido a que los integrantes de los cárteles son seres humanos y también tienen familiares. En ese mismo video reconocen que desde el año 2000 a la fecha, la violencia se ha recrudecido en el país
y lanzan la pregunta del con qué funcionario del gobierno federal el Cártel del Noreste debe de dialogar para unirse oficialmente a esa tregua por la paz. Te mostraré un resumen de ese pronunciamiento que, por cierto, no ha tenido respuesta, al menos no de manera pública, por parte del gobierno de México ni del presidente Andrés Manuel López Obrador. Te lo muestro, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Eso ahora, en respuesta al llamado de las Madres Buscadoras de Sonora y con el visto bueno de usted, le preguntamos, como máxima autoridad del país y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿cuáles serán los mecanismos jurídicos para poder nosotros, como grupos, tener la certeza y seguridad de que los acuerdos y treguas de paz se van a respetar? ¿Y con cuál persona de su gobierno tenemos que hablar o tienen que hablar nuestros representantes jurídicos? Sin más, esperamos una respuesta de usted y le enviamos un cordial saludo. Atentamente, sus seguros servidores del Cártel del Noreste.